Buenas tardes o buenas noches. Ya casi estamos acercándonos a la noche aquí en Lugo, en Galicia, en España. Eh, Quiero reiterar ya en el día de hoy, en el día de Changó, que hoy sí estamos ya en el día de Changó, nuestros saludos que ayer intentamos hacérselo llegar e incluso hicimos algunos comentarios sobre una transmisión en vivo. Insistí mucho en el tema de Changó, en el tema de Santa Bárbara Bendita, en el tema de Siete Rayos, y comentaba esta situación, este tema que tenemos los religiosos, este tema del sincretismo. Y bueno, hablé un poco sobre la historia de Santa Bárbara, de Bárbara de Nicomedia, que es a la que se le atribuye toda esta festividad. Realmente el 4 de diciembre se celebra el día de Bárbara de Nicomedia, una santa que nació en Turquía. Es la historia de la santa que fue decapitada por su padre, porque ella se resistía a convertirse a sus dioses paganos y Bárbara de Nicomedia sentía una gran admiración y un gran cariño y una devoción por Jesucristo. Por lo tanto él la sometió a un tribunal que un juez declaró su decapitación, que él la ejecutó. Él fue al pie de una cima a hacer la decapitación de Bárbara de Nicomedia con su espada, y es ahí donde está el simbolismo de la espada en Santa Bárbara. Ocurre que en el momento que él está ejecutando la decapitación de Bárbara, cae una descarga eléctrica, un rayo, y lo mata, y ahí queda muerta Bárbara de Nicomedia y su padre, el rey Dioscoro. Todo esto ocurre a principios de la era cristiana. Se tiene la fecha que Bárbara de Nicomedia, ese acto de decapitación, ocurre en los años 200 y tanto y 300 y tanto. Y bueno, ya después del descubrimiento de América, con la colonización de España, llega toda esta historia de Santa Bárbara a América, a través de la Iglesia Católica, cuando intentan con los negros, con aquellos negros que España, y bueno, no solamente España, Inglaterra y Portugal fueron a buscar a todas esas tierras de Nigeria y del Congo, y bueno, intentaron transmitirle todo ese credo, el culto a Santa Bárbara, y fue un instrumento que emplearon los Yoruba, y más bien eh, lo emplearon los curas, es decir, los representantes de la Iglesia Católica, de establecer ese sincretismo con Santa Bárbara. Pero hay una cuestión muy clara. Eh, el rayo, la descarga eléctrica, existe desde que el mundo es mundo. Santa Bárbara es de esta época, es decir, de esta era. Y Changó y toda la creencia yoruba es mucho antes de Jesucristo. Mucho antes de Jesucristo. Y entonces decimos una cosa, que hay más de Changó en Santa Bárbara que Santa Bárbara en Changó. Y por lo tanto, lógicamente, ese otro concepto del plurisincretismo, porque es que vamos más allá del sincretismo. Le decimos a Santa Bárbara Changó, Siete Rayos, y a Changó y Siete Rayos le decimos que es Santa Bárbara, y nada más, es más que de propósito que están vinculando a estas entidades de una manera que no tiene razón, no tiene razón. Hay una cuestión, no es que sea imposible adorar a Santa Bárbara, adorar a Changó y adorar a Siete Rayos. Cada cual, dentro de las prácticas que realiza, puede hacer todas sus invocaciones, lograr incluso que le haya funcionado las oraciones, las súplicas y los ruegos. Eso está claro, y es donde está toda la incertidumbre de los religiosos, y también un poco la incertidumbre de los científicos, es decir, de la ciencia, de aquellos que no saben si creer o no creer. Ahí está esto que hemos estado estudiando
recientemente y que seguimos estudiando, que es la teoría Hammer, este científico que descubrió el genoma humano, donde dice que el gen de Dios, uno de los genes que él ha descubierto en el genoma humano, es quien establece un puente entre la ciencia y la religión. Ya los científicos están tratando de darle una explicación espiritual, una explicación religiosa a aquellas cosas que ellos no pueden darle respuesta. Hay muchas cosas que los científicos no pueden darle respuesta aún en esta existencia a la cual yo le digo, esta existencia agresiva. Esta existencia agresiva, la existencia, lógicamente, nos trae a los seres humanos mucha falta de entendimiento y a veces no, cuando hacemos los ruegos y las súplicas a las deidades, a los santos, donde empleamos las oraciones, cuando no nos funcionan, cuando vemos que esas cosas que necesitamos no llegan, entonces ya comienzan las dudas y comienzan las incertidumbres y no sabemos incluso para dónde tirar. Y claro, ahí nos damos cuenta de lo agresivo que es esta existencia. Pero bueno, desde este punto de vista hablamos mucho, decimos mucho, incluso usamos estos medios a los cuales yo sinceramente agradezco cada día de mi vida, pues he venido trabajando mucho a través de las redes sociales y también se ven muchas cosas. Incluso utilizamos esta oportunidad, este servicio que nos presta Facebook y las redes sociales y a veces lo que hacemos es estar diciendo churradas, y el llamado es a decirlo con sabiduría, con ética, con profesionalidad, lo que debemos decir. Es cierto que todo este mundo, y ahora voy a emplear el término de santería, este mundo de la santería, a lo cual yo me niego a decirlo como tal, considero que el término santería es un término despectivo que está muy vinculado exactamente al sincretismo. Cuando las autoridades religiosas decían que los negros africanos lo que practicaban era una santería, es decir, la santería, son santeros, no se dieron cuenta que por una parte hicieron un gran daño por esa consideración despectiva, pero por otra parte ha significado una herramienta, un acicate para que la religión yoruba siguiera ejerciendo sus funciones. Hay también aspectos que simplemente todo depende de las actitudes que asumamos y cómo vamos realizando una labor seria desde este punto de vista y tomar en cuenta que en la regla de Ocha y la regla de Ifá, a lo cual yo le estoy diciendo el Corpus Ifá para darle una denominación, porque la Ocha e Ifá viven indisolublemente en toda su labor espiritual, en toda su labor de acogimiento y de ayuda y de apañamiento a todas aquellas personas que se acercan buscando una solución que no alcanzan, sobre todo en temas de salud, soluciones que no alcanzan a través de los médicos, a través de la ciencia. Aquellos casos desahuciados vienen a parar a la religión yoruba y decimos a la santería, lo cual no comparto ni el término santería ni comparto el término de sincretismo. El sincretismo lo disfruto, lo expreso, lo digo, lo disfruto por el hecho de que hay toda una parte, la arista positiva del sincretismo que ha contribuido al desarrollo de las creencias yoruba, a profesar la fe y a darse cuenta de que detrás de los preceptos establecidos en el ifismo, en la sabiduría de Ifá y en la regla de Ocha está todas aquellas consideraciones, todos aquellos elementos que nos hacen alcanzar una actitud científica y sabia en lo que es el credo, de la religión yoruba. Y lógico, esto cada día va tomando un aspecto más serio, un aspecto más creíble. Y es un aval importante que tenemos los religiosos
La resolución emitida en noviembre de 2005 por parte de la UNESCO, aparentemente eso no lo hemos estudiado, hicieron una revisión, un estudio en Nigeria sobre el sistema adivinatorio de Ifá, que eso no lo dice todo, porque el sistema adivinatorio de Ifá no es el cuerpo de la central de la teología yoruba. Pero bien, hay una parte de avance desde ese punto de vista y por lo tanto declararon al sistema adivinatorio de Ifá como el sistema de adivinación más efectivo y por lo tanto patrimonio inmaterial de la humanidad. Sobre esta base, viendo ya cómo entidades como la ONU, en este caso, es decir, y lo que podemos decir, esa gran aglutinación, esa parte ejecutiva de la ONU, que es la UNESCO, viene trabajando en este sentido. Si el mundo está teniendo esa visión, ese comportamiento, los religiosos, como digo yo, debemos es decir, no debemos ser tan religiosos, tan dogmáticamente religiosos. Tenemos que apoyarnos en la sabiduría de Ifá, en la ciencia de Ifá, que también es la ciencia de la regla de Ocha, y trabajar desde ese punto de vista de elevar el nivel cultural, de alfabetizar a la población, tanto a la población yoruba como a aquella población que se acerca a nosotros buscando soluciones, las soluciones que no encuentran en otros lugares. Y el tema de Santa Bárbara, el tema de Changó, el tema de Siete Rayos, tan latente en el día de hoy, que desde ayer estuvimos hablando, hicimos una transmisión en directo a través de Facebook. Al final nos embullamos y quisimos amenizar un poco con la canción de Selena González, Que Viva Changó. Y bueno, Facebook, por un problema lógico de control de derecho de autor, no me permitió al final subir la grabación. Y este es el tema. Aproveché hace tiempo que estoy intentando hablar sobre el sincretismo, llevar nuestro criterio sobre el sincretismo, ese concepto que lo disfrutamos muchísimo, pero que no lo comparto desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la sabiduría de Ifá, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista conceptual. Queríamos aprovechar y hacer referencia porque es una de las deidades del panteón yoruba que más sincretizamos junto con Ochun, que ya hay un momento que decimos Ochun en Cachita a la Virgen de la Caridad del Cobre. En este caso no estamos hablando de un santo, estamos hablando de una aparición mariana. Pero que igual fetichizamos la Virgen de la Caridad del Cobre y fetichizamos también a Ochun, y entonces creamos un sincretismo que tiene un valor por una parte porque eso aúna a los practicantes de la religión yoruba con los practicantes de la religión cristiana, y llega un concilio religioso, una diversidad de credos que es importante, y todo esto también repercute en cosas como por ejemplo la literatura y las distintas manifestaciones artísticas que están por ahí, están en las redes sociales, están en el Facebook, en todos los lugares, como hay una creatividad, como la población, como la gente, los artistas mantienen esa actividad creativa, y entonces el sincretismo constituye esa herramienta, ese factor importante para seguir desarrollando todas estas manifestaciones del ser humano. Y bueno, lo importante de todo esto, sepan que estamos trabajando, sepan que por lo tanto esta situación es de tiempo, es de dedicación, es de academizar, es de hacer eventos, de discutir los temas. Tienen su futuro,
y lógicamente tiene un tiempo y tiene una dedicación. Hay que hacerlo con pedagogía, hay que hacerlo con didáctica, hay que hacerlo con mucha educación, hay que hacerlo con mucha conciencia y, y con mucho amor, y con mucho amor. Y entonces aprovechamos esto. Siempre he tenido esta intención, siempre he tenido esta preocupación de, de cómo empleamos el sincretismo. Y es muy evidente exactamente en el día de Santa Bárbara Bendita, en el día de Changó. Lógico, soy hijo de Changó, soy hijo de Changó, mi padre es hijo de Changó, mi hijo es hijo de Changó, y, y por lo tanto mi idolatría me viene desde pequeño cuando me contaban que el cuidado salir a la calle los días 4 de diciembre, 3 y 4 de diciembre, porque se robaba a los niños, etcétera, etcétera, que visitaba la casa de una tía abuela que tenía en una esquina de su sala un altar bello con un castillo, tenía la santa, tenía los soldaditos y ella me permitía que yo tocara todo aquello y me nacía una ilusión, me nacía aquel interés por la Santa Bárbara. Pero la vida me llevó a cosas, me llevó a la gran realidad de estudiar el tema, de profundizar en el tema. Hablamos de Santa Bárbara y hay un refrán que dice, ¿te acuerdas de Santa Bárbara cuando llueve, cuando truena? Pero también digo lo siguiente, que hay que estudiar a la santa, saber un poco de la santa y ver las características de la santa. Yo digo, en el caso de los santos, como la misma Virgen de Regla, por poner un ejemplo, no solamente es el tema del fetichismo, es el tema del vínculo, de cómo es que vinculamos los santos con la deidad de Yoruba. Hay un caso, incluso lo he escrito y he hecho mis plegarias sobre San Froilán, que es patrón de esta ciudad de Lugo donde resido, aquí en Galicia, repito, en España, que en ningún lugar se menciona a San Froilán como una deidad relacionada mediante el sincretismo con las deidades yoruba. Y a mi criterio, y en esa oración que he escrito, San Froilán es el santo católico que tiene más vínculos y se puede sincretizar con Osain, y sin embargo no se conocen. Hay una serie de San Ramón, hay una serie de santos católicos que se vincula con la deidad Osain y nadie ha tenido en cuenta a San Froilán. Y es así los aspectos que he venido estudiando sobre el sincretismo, seguiré estudiando, lo llevo en un tema que estamos en una ponencia que ya está elaborada ya y que queremos llevar por una invitación a la Benemérita Universidad de Puebla en México. Eso va a ser en febrero, iba a ser en octubre, pero vino el tema del terremoto y bueno, todo se ha dejado para febrero. Ahí, por suerte, que he conocido a unos amigos con los cuales hemos trabajado sobre su labor de estudio. Están terminando su tesis de grado en la Universidad de Texas, en Estados Unidos, que es un matrimonio cubano, que viene trabajando todos estos temas religiosos. Bueno, pues a través de ello conocí el coloquio internacional e interdisciplinario de las enfermedades entre mares y tierras, entre tierras y mares. Es decir, más o menos así el tema como tal. Y vamos a llevar nuestro tema que juega mucho con el sincretismo, juega mucho con todos los aspectos científicos, nuestro tema que es paragenoma y esoteripuntura. Nos basamos en todo esto, estamos estudiando todos estos aspectos y estimulo, oye, en el día de Santa Bárbara Bendita, porque no es el día de Changó, en el día de Santa Bárbara Bendita, quiero transmitirle y exhortarlos a tener más cuidado sobre los temas de la religión, llevarlo con sabiduría, llevarlo con la ciencia por la mano, de frente a la ciencia,
y ser religioso, pero no tan religioso, lo suficientemente religioso, lo suficientemente científico y lo suficientemente sabio. Felicidades. ¡Que viva Changó!